Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sergio. Voy a estar encargado de una pequeña charla, ¿verdad? La idea, más que todo, es darle a conocer los sistemas de información, pero desde una perspectiva ya más para toma de decisiones. Generalmente muchas empresas solo tienen la parte de recopilación, estructuración y almacenamiento de información. La idea es ir un poco más allá. Va a ser un poco teórico. Eh, lo ideal es que fuera así un poco práctico, pero digamos que habría que dedicar un poco más de tema al respecto, ir en todo lo que tiene que ver con la infraestructura necesaria y muchas cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con cómo debe estar la infraestructura, el sistema informático como tal, para que pueda ser de libre acceso para todas las personas que quieran, digamos, usarla y al mismo tiempo les sirva para la toma de decisiones como tal. Vamos a comenzar. Bueno, ya ustedes todos conocen EcoExplora, eh, una empresa que ya tiene más de 15 años en el mercado. Nosotros hemos estado trabajando mucho en temas de bases de datos ambientales, también proyectos de compensación, algunos geoportales y algunas aplicaciones móviles, ¿verdad?, que van dentro de tecnología R para la toma de decisiones, para manejo de información. La empresa tiene algunos reconocimientos, dentro de ellos nos ganamos Innova 2019 y estamos dentro de las áreas, ¿verdad? Por decirlo de una manera, negocios verdes que se llama. La empresa tiene mucha experiencia en manejo de información espacial, eh, diferentes frentes, sector vías, minería. Hay algo que no veo acá que debería estar, que es el sector de hidrocarburos, especialmente de gas. Y esa ha sido casi nuestra experiencia manejando información espacial. Hoy vamos, como les dije al comienzo, ¿verdad?, a entender un poco el tema de sistemas de información geográfica. Y digo entender porque quizá la definición que le dan en la universidad a uno es muy operativa, muy de tecnología. Por eso quiero comenzar con una definición muy sencilla, que es la definición de sistemas como tal. Y me gusta esta definición porque simplemente maneja, ¿verdad?, de una manera los conceptos básicos que tiene un sistema informático o un sistema en general. Maneja unas entradas, unos procesos de transformación, unas salidas, unos mecanismos de control y en especial debe tener, ¿verdad?, un objetivo. Y es quizás la falla más grande a la hora de implementar sistemas. Generalmente cuando se implementan sistemas de cualquier tipo, ¿verdad?, tienen que tener un objetivo y tienen que tener unos mecanismos de control. Más adelante vamos a ver que el no tener o no disponer de ese tipo de cosas, ¿verdad?, va a hacer que tengamos, digamos, de cierta manera, un sistema que solo almacena información, pero que no produce ningún tipo de beneficio para la empresa como tal. Y en el área del ambiental no es la excepción, ¿verdad? Eh, Generalmente los sistemas de información tienen que apoyar la toma de decisiones, deben de ayudar a los gerentes y a los trabajadores a analizar problemas. De nada sirve que usted almacene los permisos de vertimiento o almacene información ambiental si no le ayuda, ¿verdad?, a analizar problemas que se le presenten en el transcurso de la empresa. De nada le sirve que tenga la información espacializada si no tiene, ¿verdad?, digamos, la completitud necesaria para resolver problemas y para tomar decisiones. Y una de las cosas muy importantes es crear nuevos productos. Parece algo, digamos, muy inoficioso, pero los sistemas de información geográfico que derivan de esta definición de sistemas generales tienen que producir información. A veces simplemente digamos, como personas o como profesionales, sí. A veces las empresas simplemente están almacenando información y no están produciendo información.
Y cuando hablo de produciendo nuevos datos, hablo de tomar esos datos, ¿verdad? Y utilizarlos para, digamos, de cierta manera, ayudar a la empresa a mejorar, ya sea en modelos predictivos o cualquier tipo de nuevos análisis que realicen con esta información como tal. Hay varias definiciones de sistema. Hay, como le dije, una muy basada en tecnología, que es la que todo el mundo maneja, ¿verdad? Que está compuesto por personas, por datos, procesos y tecnologías. Y digo que es la que más manejan porque generalmente las personas cuando ven los sistemas de información lo ven de esta manera. Eh, muchos, muchos por decirlo de una manera, incluso creen que los sistemas son solo la tecnología. Y no es eso. Vamos a ver, ¿verdad? Que dentro de los SIT también se comete esa equivocación. Eh, Hay que tener en cuenta que todos los sistemas tienen unas funciones, ¿verdad? Deben servir de referencia y prácticas para coordinar las acciones operativas. O sea, si yo tengo un sistema, un SIT en este caso, y él no me sirve a mí a nivel práctico para coordinar las acciones que yo realizo como empresa, no tiene ningún objetivo. Lo mismo pasa como para poder ejercer control y poder, ¿verdad?, darle como una directriz a la empresa de si está haciendo las cosas bien o las está haciendo mal. Si el sistema de información no ayuda a eso, ¿verdad?, simplemente estaremos digitando información, digitalizando información. Hoy en día, gran parte por decirlo de una manera, de los sistemas informáticos, y no solo es en el ámbito ambiental, no crea que solo es en los sistemas de información geográfica. Si usted ve una empresa como tal, la mayoría ve sus sistemas de informáticos solo como herramientas para realizar procesos, pero no le ayudan como tal, ¿verdad? A que la organización, digamos, de una manera más precisa, sea más productiva. La idea de los sistemas informáticos es que ayuden a optimizar los procesos, a mejorarlos y a tomar mejores decisiones a nivel directivo y estratégico. Hay una definición que me gusta mucho del SIT, que me imagino que la dieron en las primeras diapositivas o en la primera sesión del curso. A mí me gusta mucho la definición de Víctor Olaya, que tiene un libro que se llama, que es un libro SIT. Él tiene una definición, dice que los SIT deben de permitir, ¿verdad? Están compuestos generalmente por el tema de lectura, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con lectura, edición, almacenamiento de información, pero no de información cualquiera, sino de información que tiene contenido espacial o está ubicada en algún lugar, ¿verdad? El SIT debe permitir analizar esta información y generar algunos productos como mapas, ¿verdad? Eh, Generar algunos productos como mapas y, digámoslo de cierta manera, análisis, muchas cosas que hay que realizar y que se pueden realizar con los sistemas de información geográfica. Pero hay, digamos, y ese es el objetivo quizás de esta sesión. Generalmente cuando es muy bonito todo el tema, ¿verdad?, de sistemas de información, pero algunas empresas cuando ya comienzan y dicen, listo, vamos a hacerlo, comienzan a presentarse problemas, muchos problemas, especialmente ligados a la infraestructura como tal, porque de salida no se toma una decisión de que cuando se construye el sistema responda a las necesidades de la empresa como tal. Por eso quise comenzar con las definiciones de sistemas y de sistemas de información para que, digamos, tengamos claro que a la hora de diseñar nuestro sistema de información, este tiene que resolver los problemas de la empresa. Y vamos a poner un ejemplo básico, ¿verdad? Si yo tengo una empresa que se encarga de, digamos, realizar, podemos decir, inventarios forestales para empresas del sector, ya sea minero o del sector vial, ¿cuál es el objetivo que tiene esa empresa a la hora de construir un sitio? Muchos de ustedes, ¿verdad? Y quizás pensarán o tratarán, y algunos se van demasiado alto y construyen sistemas de información y hasta pagan software sumamente costoso para simplemente realizar acciones de digitalización.
Y este tipo de preguntas no se realizan a la hora de construir el SIT como tal. ¿Por qué se lo digo? Porque yo trabajé mucho tiempo en el IGAD. En el IGAD se paga, ¿verdad?, enorme licenciamiento en software. Y cuando yo trabajaba en el IGAD, uno veía que el IGAD simplemente, el uso que le estaba dando, al menos en el área donde yo estaba, era simplemente para procesos de digitalización. Se tenía una infraestructura enorme, se tenían unos enormes, ¿verdad?, modelos de licenciamiento, pero la información, digamos, los procesos que tenían internos del IGAD como tal eran, en el caso del área de nosotros, era apenas única y exclusivamente de procesos de digitalización. Y nunca vi en el área, o sea, cuando hablo de acá del área, hablo de la ciudad como tal en la que trabajé, de que se hiciera realmente análisis de esa información o se le sacara, como dice uno vulgarmente por acá, el jugo. Y por eso les hice, digamos, de cierta manera, cuando uno tiene que ponerse objetivo a la hora de construir un sitio. Hay quizás, ¿verdad?, los errores más comunes ya cuando se construye el sitio o se toma la decisión de implementarlo. Y ya uno dice, listo, yo tengo mi sitio. En el caso de aprovechamientos forestales, ¿verdad? Yo digo que debo manejar inventario forestal. Entonces significa que yo estoy bajo la normativa del modelo nacional ambiental, o sea, el modelo que ha desplegado la ANLA. Yo construyo, ¿verdad?, mi modelo de datos internos respetando esa normativa porque es la que de cierta manera me obliga al Estado, los mínimos requisitos. Y cojo, ¿verdad?, los features necesarios que necesita o que me exige ese modelo. ¿Cuáles son esos features? Esos features son aprovechamiento forestal, ya sea en polígonos o puntuales, dependiendo de la metodología y dependiendo del tipo de área que se vaya a trabajar. El que maneja el inventario como tal, que en este caso, ¿verdad?, sería muestreo flora, flora fustal, ¿verdad?, que es la tabla de seguimiento asociada a los monitoreos de flora. También, dependiendo del tipo de aprovechamiento, hay aprovechamiento y algunas autoridades que exigen, en el caso de los aprovechamientos por polígonos, ¿verdad?, los aprovechamientos por parcelas ya exigen el monitoreo de revegetalización, de regeneración que se le dice, ¿verdad? Y entonces, dentro del modelo, entonces ya uno dice, esa es la mínima información que yo debo recolectar, ¿verdad? Cuando yo me programo a hacer eso, entonces yo comienzo a reunir unos requisitos y a tratar de cumplirlos. Y esos requisitos son unos requisitos de entrada de datos, porque el modelo ahora me exige que los datos de entrada tienen que tener unos atributos y unos valores que son de carácter obligatorio. Unos tipos de geometría, ¿verdad?, que deben cumplirse y unas reglas topológicas y exactitudes posicionales que deben de verificarse. ¿Qué pasa con la mayoría de las empresas con las que nosotros hemos trabajado, que incluso ya tienen áreas SIT, que tienen profesionales SIT? Algunos no tienen áreas completas, pero tienen un profesional a cargo. Que la mayoría de los errores que ellos manejan o que se les presentan a ellos tienen que ver mucho con la entrada de datos, los procesos de revisión, ¿verdad? Los procesos de recibir esa información, de trabajar y manejar esa información, no son los más adecuados o no están estandarizados. Por eso aquí está, en esta diapositiva les dejo quizás los errores más comunes. Generalmente cuando se tiene en un sitio, ¿verdad?, los componentes críticos generalmente son datos de entrada. Vas a recibir muchos datos de entrada y esos datos de entrada te van a generar muchos problemas. Procedimientos. Y digo procedimientos porque muchos procesos no están estandarizados. En una empresa donde nosotros estuvimos haciendo unos análisis de información, nos encontramos de que las personas, y es algo que tiene que estar estandarizado, las personas no interiorizan las cosas de la misma manera, así que no escriben de la misma manera. Así que uno como diseñador del sistema de información tiene que restringirle de cierta manera la selección de
podemos decir, la selección de las respuestas a las preguntas o de los atributos que tiene que rellenar para que cometan los menos errores posibles y el flujo de información sea con una calidad adecuada. Y en los procesos de automatización y el modelo de datos como tal. Hay empresas que no tienen modelo de datos, tienen profesional sí, pero no tienen modelo de datos. Eso significa que tiene información de diferentes fuentes, ¿verdad? Y no toda está estandarizada. Eso es un problema. Y un problema no solo a nivel como empresa, ¿verdad? Para tomar decisiones, porque cuando viene alguien y le dice, mira, yo necesito esta información eh, y necesito que esta información tenga esto, y si esa información no tiene eso, porque no estuvo, digamos, dentro de los requisitos del modelo de datos o porque no se tiene modelo de datos, es un problema. Y lo otro son los procesos de automatización. Hay digamos, mucho proceso repetitivo que se puede automatizar y todo proceso que se pueda automatizar le va a ayudar mucho a la empresa, especialmente para las personas que no tienen la preparación SIT. A veces toda la carga se la entregan al profesional como tal. Yo no sé si se ha percatado, pero si ustedes están ya metidos en el rol empresarial, ustedes verán que a las personas le quieren, como quien dice, poner a hacer de todo. Y uno puede descargarse un poco el trabajo si automatiza los procesos y, digamos, genera geoprocesos o pequeñas herramientas que las personas que no tengan la especialidad puedan usarlas sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿cómo comienzo yo a solucionar estas cosas? Lo primero es la estandarización de procesos. Como les dije al comienzo, muchas empresas no tienen procesos estandarizados. Y quizás esto tiene que ver mucho cuando hablo de procesos de estandarización, también hablo de las empresas para que trabajan para ello. A veces, digamos, como empresa, ustedes no producen toda la información, sino que la subcontratan. Ese proceso de subcontratación debe ir con unos términos de referencia que le debe decir, ¿verdad?, qué información ustedes necesitan y cómo la necesitan. Eso debe estar estandarizado, porque si usted no lo estandariza, las personas le van a entregar la información como ellos creen que es conveniente o como ellos internamente la manejan. Eso tiene un problema y es uno de los problemas con los que más nos encontramos cuando estamos llevando a cabo los procesos, ¿verdad?, de estructuración de información espacial ambiental. Es que no todas las empresas, por ejemplo, de ruido almacenan la información de la misma manera. No todas las empresas, ¿verdad?, de calidad de aire manejan la información de la misma manera. Y cuando usted no es claro de cómo quiere la información, ellos se la entregan de la manera en que ellos la trabajan, ¿verdad? Entonces, uno debe, como digamos, como empresa, si uno quiere que su sistema de información esté bien estructurado, si uno quiere que su sistema de información le sirva, ¿verdad?, para tomar decisiones, uno tiene que tener estandarizado eso. Y en especial, la estandarización ayuda mucho, ¿verdad? Tiene muchos beneficios. Ahí quizá uno de esos beneficios es la reducción de pérdidas. Hay empresas con las que nosotros hemos trabajado que nos dicen, no, a nosotros nos ha tocado pagar un auditor para la información, ¿verdad?, que está trabajando, o sea, que está estructurando una persona. ¿Por qué? Porque la persona que está estructurando es la que recolecta la información de los diferentes monitoreos como tal, es el que se encarga de realizar el proceso de integración de la información espacial según el del modelo que exige la autoridad ambiental y que es el modelo que en cierta manera como mínimo debe tener la empresa. Pero cuando ellos mandan la información a la autoridad ambiental se las devuelve por no cumplir con los requisitos mínimos que ellos exigen. ¿Qué pasa ahí en ese proceso, verdad? Que a algunas empresas entonces les toca pagar a un auditor para eso, entonces ya son tres personas que están en esa línea, ¿verdad? Uno es la empresa que hace el monitoreo como tal y que entrega la información. La otra es la empresa que realiza el proceso de consolidación y estructuración. Y la otra es la empresa que hace el proceso de auditoría como tal de la información.
Esas pérdidas se pueden reducir si la empresa diseña o en su proceso a la hora de diseñar su sistema de información o si ya lo tienen implementado pero tienen estos errores, comienzan a definir estándares claros, ¿verdad? También en qué ayuda en una cultura de la empresa. Yo no sé si se ha percatado, pero hay personas que no les gusta estar en la línea de la empresa, hacen las cosas a su manera. Si uno tiene estándares claros, esa persona tiene que, como dice uno vulgarmente, ajustarse. Hemos trabajado con empresas que nos dicen, dígame cómo tiene que entregar la información y yo le digo que él la entrega así, si no la entrega así, cambiamos de proveedor. Porque las personas tienen que adaptarse, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, esto causa malestar y a veces que podemos decir que perdemos confianza como empresa. Si una empresa entrega un producto a la autoridad ambiental y se lo devuelven y luego otra vez lo entrega y se lo devuelven y luego vuelve y entrega y se lo devuelven, eso genera como una desconfianza de como si no estuvieran haciendo las cosas bien. Y no es que no estén haciendo las cosas bien, sino sencilla y llanamente que a veces, ¿verdad? No se tienen unos procesos adecuados. Y una de las cosas que nosotros hemos notado como empresa es que eso se debe generalmente a que como no hay un SIT, ¿verdad? No hay un sistema de información geográfico establecido en la empresa, estos tipos de problemas pasan. Ahora, de nada sirve que se construyan estos estándares, porque también tenemos empresas, hemos trabajado con empresas que tienen definidos estándares, ¿verdad? Pero no hay adhesión a él, o sea, hay mucha gente que ve los sistemas de información como simples herramientas. Incluso una vez nosotros estábamos en unos procesos de capacitación con una corporación, no voy a decir el nombre de cuál corporación, pero la visión que uno sentía cuando hablaban con ellos era que los sistemas de información eran como ese chico de AutoCAD, ¿verdad? Que hace procesos de digitación. Y resulta que esa no es la visión real de un sistema de información. Muchas empresas tienen esa visión y no le dan el valor a todo el tema de los sistemas de información y no se adhieren entonces a los estándares que se construyen dentro de ahí, dentro del área SIT, y no los incluyen a veces en su sistema de gestión porque, digamos, lo ven como una pequeña oficina aparte que no tiene mucha importancia para la empresa como tal. ¿Cómo soluciona uno, verdad, este problema de los estándares con control? Que hay un error en la diapositiva. Bueno, si el proceso es este. Aquí no debería andar esto. Pero controles de calidad, ¿verdad? Otro de los problemas que habíamos visto al comienzo con los datos es que a veces, ¿verdad? No solo hay problemas de eficiencia en los procesos, sino en la información como tal, ¿verdad? ¿A qué se debe este tema del control de calidad? Mire, hay veces que uno desarrolla un estándar, recibe, le dice la información debe venir así, y la información, digamos, de cierta manera cumple los requisitos mínimos, pero uno aún así debe hacer control de calidad de información. ¿Por qué se debe hacer control de calidad de la información? Porque hay personas, como dicen vulgarmente, echa la ley, echa la trampa. Si ustedes se están metiendo en este cuento del tema de la estructuración de información de bases de datos espaciales, se van a percatar que hay gente que aprende a cogerle la mañita al validador de la ANLA y se salta, ¿verdad?, ciertas normas y ciertos requisitos que exige la autoridad ambiental mínima, pero que si bien pasan ese validador que es público, no pasan el validador más profundo que tiene la autoridad, porque la autoridad no revisa con ese validador, sino con unos procesos internos que ellos tienen. Entonces, ¿qué pasa? Sí pasa nuestro control, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos quizás un control de calidad como empresa riguroso. Nosotros creemos que todo está bien, pasó el validador y mandamos la información hacia la autoridad ambiental y, y después vienen los problemas. Nosotros nos hemos encontrado con empresas que están en procesos de demanda porque creyeron, ¿verdad?, que todo estaba bien, simplemente hicieron eso mínimo, ¿verdad? Y no tenían
control de calidad de la información que recibía, sino que así como la recibía, hacía una revisión rápida y así la enviaba a la autoridad ambiental. Esto, aunque parece un proceso, ¿verdad?, que alarga la cosa y que quizás a algunos jefes, ¿verdad?, no les gusta porque quita un poquito de tiempo. O sea, realizar control de calidad no es un tema rápido, pero viéndolo a largo rato, ¿verdad?, nos ahorra tiempo y recursos. Y nos ayuda, ¿verdad?, a mejorar algunas cosas porque, como había dicho antes, muchas cosas se pueden automatizar y cuando uno comienza a automatizar cosas y arreglar cositas, ¿verdad?, va a ver que las cosas mejoran un poco más rápido. También le va a permitir un control de calidad a uno tomar decisiones oportunas eh, en base a información confiable y validada, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces como empresas uno revisa información y dentro de los procesos, como nosotros somos una empresa que digamos, tenemos mucho trabajo en tema de estructuración de información, a veces nos llega mucha información que si bien cumple los requisitos mínimos cuando uno la analiza a fondo, ¿verdad? Y uno le comunica a la empresa y le dice, mire, estos valores que están dando de estos, ¿verdad?, de estos parámetros químicos que están monitoreando están un poco raros, ¿verdad? Y comienza uno a hablar con la empresa y a hacerle preguntas al respecto y ellos comienzan a verificar más a fondo y comienzan a percatarse de que, digamos, hay unos malos procesos por parte de la empresa contratante. Y eso solo lo tiene cuando se tienen unas políticas de control de calidad adecuadas. Mejora la confianza ante las autoridades ambientales y minimiza los riesgos del proyecto como tal. Muchos proyectos, ¿verdad? A veces, al no disponer de estos controles de calidad, tienen muchos problemas más adelante en temas legales, porque, como le dije, nosotros hemos tenido unos encuentros y unas cosas que si uno le contara, pero hay muchas empresas, ¿verdad? Multiplicarlo por... Hay muchas empresas que no ¿Cómo le... para poner? Así, son demasiadas. Déjame contar. ¿Listo? A mí me llaman el contador. Ahora, eh, y los datos, ¿verdad? Ahora, cuando ya uno comienza a recibir información, ya tiene unos, ¿verdad?, unas políticas de control, tiene unos estándares definidos, los datos tienen muchos desafíos. A veces el volumen es muy alto dependiendo de la empresa para la cual trabajen. O sea, no es lo mismo una pequeña empresa que una empresa grande. Por ejemplo, una empresa del sector minero que puede manejar, en Drummond se manejaban, si mal no me acuerdo, cerca de monitoreos de 20.000, 30.000 datos anuales. Y como es un volumen muy alto, validar la calidad del mismo no es, digamos, no es algo del uno a uno. Ya hay que realizar algunos procedimientos, algunas maneras de hacer validaciones rápidas, pero que cumplan al menos, ¿verdad?, todo el tema que habíamos hablado de calidad. También las fuentes. Yo no sé si se ha percatado, pero algunas empresas utilizan mucho CAD. Y ese tema de las fuentes no es un tema tan banal. Especialmente cuando manejan sistemas de información se van a percatar que el trabajo en AutoCAD es muy bonito cuando se ve impreso, pero cuando manejas la información como tal y tratas de montarla al sistema de información geográfica vas a ver muchos, pero muchos problemas. El otro tema son las estructuras. Hay veces que, como le dije al comienzo, muchas empresas manejan la estructura de una manera y otras de otra manera, entonces van a tener muchos, muchos problemas. Y eso se debe a lo que habíamos hablado de falta de estándares de calidad. Entonces uno tiene que tenerlos muy, pero muy claros, muy definidos y muy todo esto dentro de su sistema de información. Eh, pero antes hay que diferenciar ya cuando uno comienza a trabajar con datos de algo que quizás a uno no le explica mucho, que es una diferencia entre verificación y validación de información. La verificación, ¿verdad?,
es simplemente verificar que la información que está en el papel es la que realmente está en el sistema de información como tal. Y les digo que tengan mucho ojo con esto porque generalmente las empresas que entregan información solo se encargan de la primera parte. O sea, no validan datos sino verifican. Y puede que el informe, ¿verdad? Y la información que está en la base que le entregan estén iguales. Pero no es una información, digamos, que tiene los estándares de calidad exigidos por la autoridad ambiental. Y creo que más adelante tengo un ejemplito. Y lo otro es la validación. La validación sí necesita referencias procedentes externas. Generalmente uno la compara, ¿verdad?, con unos criterios. Ya esos criterios son más internos de la empresa, que es lo que quiere validar. En el caso de nosotros, de los que trabajamos con el modelo de datos ambiental, son criterios temáticos y que dependen de lo que se está evaluando. Por ejemplo, en ruido, que cumpla con que las estaciones estén a la altura que exige la metodología de monitoreo de ruido como tal, lo mismo en calidad de aire, que tenga los datos mínimos que se deben de recolectar. Y otros que son subjetivos, ¿verdad?, que se emplean para llevar si el dato cumple o no cumple con el propósito que uno ha determinado. Porque él había dicho que es muy importante entender la diferencia entre el uno y el otro, porque es que a veces la información usted la verifica, ¿verdad? Y hay muchas empresas que hacen eso, simplemente verifican que la información que está en el papel sea la que está en la base que le entregan. Y sí, es verdad, es la misma. ¿Sí? Pero hay veces que esa información no es acorde con lo que uno necesita. Y eso solo pasa cuando uno hace procesos de validación. Por ejemplo, en este caso de validación, uno ve que esa estación de monitoreo no está acorde con lo que está monitoreando. Ahí coloqué una cuestión, un pequeño texto, pero lo que pasaba realmente es que la descripción de la estación decía básicamente que estaba al frente de la oficina tal, a tantos metros, a tanta tal, pero cuando uno la mira, ¿verdad? Su posición está en un lugar completamente diferente como está descrita en el documento. A pesar de que todos los datos, ¿verdad?, que se llenaron en ella estaban de acuerdo, el documento no cumplía, ¿verdad?, con esos criterios de validación y no pasaba, entonces uno tenía que informarle al cliente y decirle, mire, esta información no está bien. Y entonces la empresa tiene que hacer los procesos de corrección necesarios para que la información esté bajo los estándares que uno ha establecido como tal. ¿Qué debe medir uno entonces? Pues uno debe medir completitud. En el caso de nosotros la completitud la validamos con el modelo de datos. O sea, el modelo de datos ambientales es el que le dice a usted qué debe estar y qué no debe estar. Si usted se ha leído el modelo de datos, usted se va a percatar de que hay datos que son obligatorios, hay datos que no son obligatorios y hay datos que son condicionales, ¿verdad? Así que usted debe verificar que esa información esté de acuerdo a ese modelo de datos. Si el modelo de datos dice que ese dato es obligatorio, dentro de su medición, ¿verdad?, de la completitud, usted debe verificar que ese dato esté presente. Validez, ¿verdad? Representa el ajuste de un valor de datos a su conjunto de valores. Eso tiene mucho que ver. Hay veces que las personas, ¿verdad?, cuando rellenan información, hasta agregan a veces dominios que no son necesarios, simplemente porque no está escrito de la manera que ellos quieren. Y no era necesario porque simplemente ese valor estaba dentro, digamos, los dominios establecidos por el modelo de datos. Y eso también pasa mucho con feature. A veces agregan feature que no son necesarios porque, digamos, las capas de información están ahí. Yo soy de los que creo que a veces falta mucho leerse el modelo. Personas deben de interiorizar mucho el modelo, ¿verdad? Y verificar y leerse mucho porque en el modelo está mucha de la información. Está condensado todo. Hay muchas cosas que, digamos, son cosas muy específicas que no están incluidas ahí. Y uno que ha hablado con la autoridad ambiental y con la ANLA, sí, ¿verdad?, al respecto al tema, él dice, no, pero es que eso son como 2 empresas apenas que lo tienen en el país, no era necesario incluirlo en el modelo.
porque el modelo está construido de una manera que trata de cubrir la mayoría de los porcentajes de las empresas. Ahora, debe existir unicidad. Este es un tema, ¿verdad? La unicidad es un tema que mucha gente no le presta atención. Cuando uno recolecta información y usted ve ahí, entonces le entregan información, por ejemplo, de calidad de aire. Calidad de aire está estructurado de una manera que solo debe existir un punto de monitoreo y sus monitoreos asociados, ¿verdad? Con la fecha correspondiente deben de estar en una tabla de seguimiento. ¿Y qué significa eso? Que el ID, ¿verdad?, de esa estación de monitoreo debe ser único. Y no solo debe ser único, sino que debe estar la estación ubicada en un solo lugar. O sea, no puede haber dos estaciones con ID diferente en un mismo lugar porque no tiene lógica. Esto se hace de esta manera, ¿verdad? Porque como tal, uno como empresa debe tener una línea base con la cual hizo su solicitud de licenciamiento. Y usted está monitoreando en esos lugares, ¿verdad? A través del tiempo para mirar la viabilidad, ¿verdad? Si usted está afectando o no está afectando el ambiente como tal. Así que solo debe existir dentro del FITOR, por ejemplo, en este caso de calidad de aire, una sola estación en un solo mismo lugar. No pueden existir dos estaciones con ID diferentes en el mismo lugar. Entonces, esos son criterios de unicidad. No podemos permitir que ese tipo de cosas se presenten. Siempre debe haber una validación. Aquellos que trabajan con tecnología R y con ArcGIS hay uno que le permite dar datos idénticos y uno puede encontrar esos valores que están repetidos pero que tienen ID diferentes. La integridad era mucho lo que le había dicho, o sea, los datos tienen que tener un grado de conformidad con unas reglas de relación de datos definidas. Eso tiene mucho que ver en el caso del modelo de datos ambiental con los datos relacionados. Incluso son uno de los causales de evolución de la autoridad ambiental. A veces hay personas que llenan la información, colocan dónde está la información. Digamos en el caso de monitoreo de ruido, de aire, que tienen esos, también de calidad de agua, hay muchos que tienen tablas de seguimiento asociado. Colocan la información, ¿verdad?, en el FITO, pero el ID que lo relacionan no es el ID, ¿verdad? No está, digamos, no permite conexión con ese FITO. Y entonces se pierde la integridad porque no se puede ubicar o relacionar cuál es la información asociada a esa estación como tal. Incluso algunas personas ni siquiera, porque no hemos encontrado ese caso, algunas personas meten en los valores de seguimiento sin ni siquiera el nombre de la estación, simplemente encargan la información ahí. Y nada más la estación de monitoreo es la que tiene el ID, pero los datos de seguimiento no tienen. Y estos son problemas que hay que solucionar. También precisión. Determinar en qué medida de verdad los datos representan la verdad sobre un objeto en el mundo real, o sea, deben de estar ajustados a la realidad. Esto tiene mucho que ver con la exactitud temática, tiene mucho que ver con la exactitud posicional. Temática me refiero a lo que tiene que ver con la información, ¿verdad?, que corresponde a lo que se está midiendo. Por ejemplo, si usted está haciendo mediciones póngalo, usted está haciendo un inventario forestal y ese dato, ¿verdad? Ese permiso que usted está reportando es un permiso que apenas está en solicitud. Tiene que estar estipulado dentro del FITOR como tal. Y el FITOR tiene esa opción. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces no llenamos información y no nos percatamos mucho de estas cosas. Lo mismo tiene que ver con coherencia. Dice que debe representar el grado en que una pieza única de datos contiene el mismo valor a través de múltiples conjuntos de datos. Esto de pronto, si ustedes manejan información no histórica, no le van a prestar mucha, digamos, atención, pero nosotros hemos tenido casos de empresas de que sus puntos de monitoreo se han movido alrededor del tiempo y la empresa no se había percatado al respecto.
¿Por qué? Porque se verificaban año a año y no se verificaban, ¿verdad? Haciendo una comparación con los años anteriores para ver si la información era coherente con la información que ellos estaban manejando. Y, y no solo eso, ¿verdad? También hemos tenido casos con algunas empresas que estaban monitoreando en lugares que no tenían autorizado, o sea, un lugar completamente aparte o diferente. Y era porque la información, ¿verdad?, no fue colocada con su línea base, con su infraproyecto, con sus áreas de monitoreo definidas, con todo el proyecto como tal para verificar si lo que estaban entregando, ¿verdad?, era coherente con la información que ellos manejaban. Y hay unos temas, ¿verdad?, ya más de fondo que son oportunidad. Hay datos que pueden recolectarse en campo, que no son necesarios reportarlos a la autoridad ambiental, pero que a ustedes como empresa o las empresas como tal le van a tener a futuro, ¿verdad? Quizás algún valor. Mire, por ejemplo, el caso actual. Actualmente las empresas cuando están realizando monitoreos de lo que tiene que ver con flora fustal, ¿verdad? Se les está pidiendo que hagan los cálculos de biomasa y de carbono. Este requisito es un requisito de oportunidad. ¿Por qué es el requisito de oportunidad? Porque lo que está tratando el gobierno ahora, ¿verdad?, es de estructurar y aprovechar un poco toda esta información que está recolectando para a futuro alimentar modelos de biomasa y de carbonos a nivel de gobierno como tal, a nivel nacional. Y usted también puede recolectar información, ¿verdad?, dentro de su modelo, aparte del modelo ambiental como tal, que no sea un requisito, pero que les sirva a ustedes como empresa. Y los datos tienen que tener una representación, o sea, en el formato, legibilidad y que ustedes están estableciendo como tal. Hay una forma, ¿verdad?, como le habíamos dicho, para poder solucionar muchos de estos problemas que tienen que ver con la calidad de los datos y con control de calidad. Hay que definir unas reglas de validación claras. La autoridad ambiental, aquellos que ya les han devuelto información, no sé si se han percatado de un checklist. El checklist, ¿verdad?, ya les puede, como quien dice, de cierta manera, les da una idea de cuáles son esas reglitas que usted debe establecer como mínimo para tener control de calidad de información de datos. Debe realizar procesos de monitoreo de esos controles de calidad. A veces las empresas no le prestan atención a eso, pero cuando usted le hace un reporte, ¿verdad?, de los monitoreos que le ha dicho y le comienza a decir, mira, usted entregó esta información así, esta información estaba mala, esto estaba así, esto estaba mal. Eso ayuda para que las empresas mejoren y sepan de que están fallando en cosas. Y los procesos de corrección que tienen que realizar. Ahora, yo no se han percatado, pero todo lo que hemos hablado tiene mucho, pero mucho que ver con el tema de entrada. Si bien los procesos de control de calidad y todo ese tipo de cosas son mucho, ¿verdad?, de procesos internos de la empresa, pero mucho, ¿verdad?, de esta información viene generalmente mal porque a la hora de recolectarla se recolectó mal. Esto tiene mucho que ver con los patrones, ¿verdad?, de recolección de información que nosotros manejamos. La mayoría de las empresas recolectan información en papel. Y eso tiene un problema y es que como una vez hablamos con una empresa, le decimos, no todos escriben de la misma manera. Algunos obvian escribir algunas cosas que ellos consideran que son, digamos, como que básicas, entonces no las escriben. Y cuando uno recibe esos formatos o las personas que estructura la información, ¿verdad?, recibe esos formatos y comienza a llenar información, solo llena lo que ve en el formato. Y ese formato generalmente no tiene completa, ¿verdad?, la información necesaria. Y por eso es que la información a veces cuando nos llega a nosotros como empresa, ya sea a ustedes como profesionales o a la empresa como tal, viene con esas deficiencias. Así que uno con los procesos de control de calidad le dice a las personas, hey, esto está mal, pero a veces como, digamos, como empresa la mejor manera de solucionar, porque a veces ustedes de pronto no son empresas que reciben, pero sí que capturan información. Y la solución más rápida, ¿verdad?, y actual es estandarizar eso. ¿Y cómo se estandariza mejor hoy en día? Con tecnología. La tecnología que más está dando punta para estandarizar y, digamos, de cierta manera comenzar a eliminar ese error de entrada de datos
son los dispositivos móviles. Antes esto no estaba al alcance de todo el mundo. Había que pagar costosos desarrollos, pero ya en la actualidad no es así. O sea, se pueden desarrollar formularios de captura de información en campo. Y la ventaja de desarrollar esos formularios de captura de información en campo es que cuando usted lo hace, ¿verdad? Las personas usted le puede limitar la información que puede recolectar. Así que cuando usted le hace una pregunta, ¿verdad? Y usted lo acote, le dice o esta, o esta, o esta. Y digamos, valida que la información que inmediatamente está introduciendo, ¿verdad? Esté de acuerdo a los estándares que usted ha establecido. Esto es, como le dije, no es un tema de costo. Sé que algunas personas cuando ven este tipo de cosas creen que esto es muy costoso y no es muy costoso. Si bien ERRI dispone de algunas herramientas que están dentro de su pool de licencia, también hay software libre que permite realizarlo. Y dentro del software libre hay, digamos, variedad también que le sirve para realizar estos procesos. Pero la empresa como tal es la que tiene que tomar la decisión. Si toman la decisión de esta manera, van a ver que muchos de los problemas que ustedes tienen a la hora de estructurar información se van a solucionar enormemente. Ahora, no hay que olvidar los objetivos de un SID, ¿verdad? Que son la toma de decisiones. De nada sirve tener, como le dije ya, procesos estructurados, entrada de datos estandarizada, ya sea a través de dispositivos móviles o procesos bien definidos, ya sea que con controles de calidad ustedes regresen información y las cosas la tengan funcionando todo como un relojito, si el sistema de información no ayuda a tomar decisiones. Pero hay un tema a la hora de tomar decisiones, y el tema prioritario a la hora de tomar decisiones es que generalmente los gerentes, las personas que toman las decisiones, no tienen el manejo de estas herramientas. Usted entiende los problemas, ¿verdad? Usted sabe que hay problemas, usted sabe que hay dificultades, pero a la hora de la verdad, cuando el jefe, ¿verdad?, quiere que usted le muestre esto, no es fácil comunicar. Eso se ha ido mejorando. Yo no sé si se ha percatado, pero antes hacer un mapa web era una cosa muy compleja. Hoy en día es muy fácil, y la comunicación tiene que ser, ¿verdad?, de una manera. Aquellos que de pronto han trabajado con tecnología de ERRI van a ver que están, por ejemplo, están tecnologías, ¿verdad?, que ellos han puesto a disposición, como Operation Dashboard, aquellos que tienen ya más dinero, Insight, Argis Online, para publicar información y pueda ser accesible, pueda ser, digamos, utilizada desde un navegador, lo cual para una persona que no tiene especialidad o no maneja herramientas así es una manera fácil de acceder a la información. Ahora, ¿por qué es importante esto de comunicar? Nosotros nos hemos encontrado muchos problemas entre el área legal y el área, digamos, SIT de la empresa o ambiental como tal. Los abogados a veces, ¿verdad?, no manejan este tema, así que colocan las coordenadas. Entonces, ¿qué hacen? Le piden las coordenadas a la persona, le dicen, mire, dame las coordenadas. A veces no la piden, sino que la encuentran desde un informe anterior. Y como no hay unos procesos de control adecuados, ellos simplemente colocan la misma que siempre han colocado y no se percatan de que esa coordenada se movió o no está en el lugar que debe estar, porque en ese lugar que hicieron la solicitud al comienzo del licenciamiento, ¿verdad?, no cumplía los requisitos, ¿verdad?, y tuvieron de pronto que colocarla en otro lugar. Se informó, como todos los procesos lo indican, ante la autoridad ambiental, pero el abogado no se ha enterado. ¿Y por qué el abogado no se ha enterado? Porque el SIT es solo del profesional SIT y de algunos cuantos profesionales que manejan la información espacial, pero esa no es la idea. La idea de un sistema de información geográfico es que lo puedan consultar diferentes personas, incluso personas que no tengan digamos, el entrenamiento. Cuando hablo de entrenamiento hablo de la especialidad, ¿verdad?, que lo pueda consultar y verificar la información y encontrar la información que necesita.
muchos de los trabajos que nosotros hemos, algunas empresas le hemos, ¿verdad? Cuando hablábamos con ellos nos decían, mire, es que nosotros siempre que necesitamos algo tenemos que pedírselo a fulanito y eso no es la idea, ¿verdad? La idea es que ellos puedan hacerlo y conseguirlo de una manera fácil. Eso se soluciona con comunicación. Y la mejor manera de comunicar las cosas es a través de mapas. Y de mapas que ellos puedan, digamos, interpretar. El tema es que los mapas a veces no pueden almacenar toda la información que uno quisiera. A pesar de que uno coloca leyenda, uno coloca cantidades de cosas, ¿verdad?, en los mapas y trata de hacer los mapas lo más bonitos del mundo posible. Estos no logran a veces transmitir lo que se quiere. Y por eso es que ya al día de hoy lo que más se está dando para comunicación de información son los wedges, ¿verdad? Que son herramientas sí, pero a través de navegador que cualquiera puede acceder. Esta comunicación tiene que ser muy atractiva y debe ir al grano. A veces nosotros como profesionales, ¿verdad?, hacemos las cosas muy complejas. Las personas que toman decisiones, ¿verdad?, ellos no quieren las cosas tan complejas, sino lo más sencilla posible. Y debe ser fácil compartir. O sea, debe ser fácil que las personas puedan acceder a ello. Otra de las cosas por las cuales uno construye los SID, ¿verdad?, es para generar nueva información, lo habíamos dicho antes. El ideal, ¿verdad?, no solamente estar almacenando información por almacenar información, sino que el sistema de información ayude, ¿verdad?, a tomar decisiones. Y eso de tomar decisiones tiene mucho que ver, yo no sé, por ejemplo, ustedes cómo están, no los conozco a todos porque no había tenido la oportunidad de estar acá en estas sesiones, pero algunas empresas sencillas y llanamente, digamos, tienen procesos o cosas que quieren realizar y para eso necesitan, ¿verdad?, geoprocesos o actividades que le ayuden, ¿verdad?, sin necesidad de depender de un profesional. Por ejemplo, digamos que usted quiere hacer una vía dentro de su empresa, ¿verdad?, dentro de su área de proyecto como tal. Usted quiere hacer una vía y usted quiere, digamos, de cierta manera hacer esa vía y quiere verificar si esa vía va a tener está incumpliendo alguna de la zonificación ambiental que está trazado para ella, o qué tipo de permisos o cosas piensa realizar sobre ello. Esa nueva información o ese tipo de cosas, ¿verdad?, su sistema de información tiene que tener la capacidad de responderle y de responderle de manera rápida y eficaz. Si usted tiene su información bien estructurada, usted puede tener geoprocesos y herramientas automatizadas que le ayuden a realizar ese tipo de cosas de manera fácil. Eso se lo van a agradecer mucho las personas. Muchas de las quejas cuando nosotros llegamos a la empresa es que no, esos manes no quieren ayudarlo a uno, esa gente no lo quiere ayudar a uno, esa gente no, siempre para pedirle unas cosas, eso es, mejor dicho, hay que hacer un protocolo, ellos nunca tienen tiempo para realizar las cosas a uno. Y esos son síntomas de que las cosas no se están haciendo bien dentro del área así como tal. Y otra de las cosas que hay que realizar siempre, ¿verdad?, que todo sí debe mostrarle a la empresa son los indicadores. Habíamos dicho que una de las formas de comunicar, ¿verdad?, a todas las personas, pero lo mejor son los indicadores. Los indicadores le ayudan a uno a dimensionar, a saber si está bien o está mal. Como le dije al comienzo, la idea de un sitio es que como empresa, ¿verdad?, la empresa vea al área SIT, o aquellas que no tienen un área completa, sino simplemente un profesional, lo vean como alguien que les ayuda a tomar decisiones. Y eso se puede hacer con tableros de indicadores que le permita verificar de manera rápida y oportuna si están cumpliendo o no las expectativas de la empresa. En el caso del área ambiental pueden ser las cantidades de monitoreo que tienen que realizarse al año, ¿verdad? Usted sabe que todo eso está delimitado en indicadores dentro de su plan de manejo. Así que las empresas, ¿verdad?, hay veces que el jefe
o la persona encargada del área ambiental simplemente quiere verificar si se está cumpliendo o no ese tipo de cosas. Y la mejor manera, ¿verdad?, de con su tablero de indicadores y ojalá fuera espacial. Y espacial, ¿qué significa? Que se pueda ver, ¿verdad?, en el mapa que las cosas se están haciendo bien. Como les dije, este es un tema muy teórico. Para hacerlo práctico hay que enseñarle a construir muchas cosas, a montar infraestructura y otro tipo de cositas, especialmente en control de calidad, a realizar procesos de automatización, y eso involucra utilizar algunas herramientas que quizás algunos la pagan pero no la utilizan. Pero esa era la idea de hoy, ¿verdad? La idea de hoy era mostrarle más que todo un SIT desde una perspectiva gerencial, desde una perspectiva que la empresa le diera un uso real, no sintiera que estaba desperdiciando dinero. Cuando nosotros hablamos con las empresas, una de las cosas más difíciles es conseguir dinero para el área SIT. Y ese conseguir dinero es porque realmente el área ambiental o los jefes, ¿verdad?, no han visto realmente un valor a la oficina como tal. Y más que todo esa era la idea del día de hoy como tal. Hola, gracias Sergio. Compañeros, como les estaba diciendo Sergio, pues la intención siempre es poder ver todos estos requerimientos ambientales que nos hace la autoridad nacional o cualquier autoridad ambiental a nivel empresarial, realmente no solo como una obligación ambiental, sino como la oportunidad de poder organizar la información de la empresa y de que esa información que tengamos organizada de la empresa nos permita ir más allá con los productos que se generan para la empresa y con la presentación de la empresa. Ahora hablamos mucho también de los objetivos de desarrollo sostenible, del cumplimiento de las metas 2030 y pues realmente lo que no se mide no se puede mostrar y es algo en lo que siempre enfatizamos mucho con las empresas y es que la base de datos puede ser en estos primeros años el caso más traumático para una empresa porque tiene que empezar a corregir mucha información, pero tanto para empresas como para autoridades ambientales, realmente es la oportunidad en que van a tener su información organizada y en que van a poder visualizar esos datos que muchas veces no lo hicieron, porque muchas veces la información se queda guardada simplemente en informes de cumplimiento o muchos de los datos que se toman ni siquiera son analizados en su totalidad. Y esto es algo que sí se puede hacer a través de la integración de las bases de datos. Entonces, pues es muy interesante que las empresas puedan entrar a medir indicadores y a mirar esta información espacial y a que el tener una persona que maneje el sistema de información o que encuentren, porque tampoco es que todas las empresas requieran un manejador de SIG, pero la persona que esté encargada de recopilar su información tenga ese respaldo por parte de las gerencias de las empresas porque es muy importante la labor que están desarrollando. También tener presente que desde las exigencias de los contratos que hagan ustedes, de los contratos que hacen para, espérate, activo mi cámara, de los contratos que hacen para poder contratar la calidad de agua, aire, cualquiera de los muestreos que hacen, pues lo hagan ya con los requerimientos de las bases de datos y así puedan suprimir muchos costos que actualmente se están dando y que realmente son errores que no se hicieron o que porque no se hicieron desde el principio unos términos de referencia claros o porque no tuvieron presente todos los datos que ahora la autoridad ambiental les exigen. Entonces, nada, si tienen dudas, podemos hacerlas aquí por el chat de algunas de estas inquietudes durante todos estos días. Si no, pues a todos de verdad muchas gracias por haber participado en este ciclo. Los esperamos para los que estén interesados para el próximo de compensaciones, les estaremos informando. También les compartiremos los links para los videos que se están montando en los blogs para que puedan ver las charlas y pues a todos de verdad, quédense en casa, ya saben el lema. Por acá bienvenidos, cualquier inquietud desde Coexplora pues estaremos dispuestos a completarlos. Eh,
a los que nos acompañaron de todas las empresas, de verdad, qué interesante. Internamente también he tenido chat con algunas personas bien interesantes y pues siempre estaremos ahí a la orden para que tengan, para los que quieran resolver inquietudes. Yo creo que dejaré por ahí una semana más abierto el grupo y después ya lo eliminaremos para que no nos quedemos con miles de grupos. Pero pues nada, la intención es seguir conectados y que la sigan pasando bien desde su casa. Hasta luego. No veo ninguna inquietud, entonces estaremos viendo o chateando. Muchas gracias a todos.